Hola a tots. En breu se connecta el Lluís i començam. Un segonet, estamos en ello. Tenim coll de problema, espera un segonet. Hombre, Rubén Pascual. Ara sí. Luis. Ara sí, no? Sí. Va. ¿Me sents bé? Yo sí, te siento. Molt bé. Buenísimo. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, vamos a hacerlo en castellano, ¿vale? Para que toda la gente de Madrid y Torrelodones que nos esté escuchando, pues que nos entienda bien y que pueda disfrutar de la conversación, que seguro vamos a disfrutar todos. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito dónde estás, cómo estás pasando el confinamiento y luego te presentamos un poquito. Pues bueno, imagino que en casa, como todos o como la gran mayoría, en Torrelodones, porque bueno, estábamos en plena temporada, ¿no? El 9, 10, 11 de marzo, cuando ocurre todo. Y sí que hubo un momento en que pensé si volver a Menorca o no, pero inicialmente, como todos, pensábamos que serían 2 semanas, luego un mes, luego 2, y al final es cuando la cosa se ha alargado más y bueno, parece que se acabó la temporada, ¿no? Y estamos rezando todos para que podamos empezar con normalidad la siguiente. Bueno, Luis Albalejo, menorquín, es director deportivo de Alcázar, jugador por muchos años de Ciutadella, luego director de cantera, digamos, de CAI Zaragoza y ahora actualmente en baloncesto Torrelodones. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de pasar de ser jugador, entrenador, porque llegaste a entrenar a Eva cuando estabas en Alcázar, ¿no? Y luego pasar a formar parte de otro club, digamos, que es el de los directores deportivos, que es un trabajo muy diferente, es muy parecido, pero muy diferente al de entrenador, por supuesto. Bueno, yo creo que como todos, durante los años te vas ubicando y vas probando diferentes cosas hasta que encuentras un poco un hueco lo que te gusta más, ¿no? Bueno, menorquín, nacido en Galicia, pero en Menorca desde muy pequeño, juego como la gran mayoría hasta que me gusta más entrenar que jugar, que es pronto, es a los 25 años, cuando tengo una oferta de Alcázar para ser director técnico. En el momento que digo que sí a Alcázar, me sentía más entrenador que director técnico. De hecho, yo creo que era de los entrenadores que llevan una dirección técnica de manera circunstancial. E incluso cuando salgo de Alcázar con 30 años hacia CAI Zaragoza,
yo seguía con la idea de ser entrenador profesional. De hecho, yo cuando llego a Zaragoza lo primero que pregunto es, bueno, ¿qué equipo queréis que entrene? ¿No? Me daba igual el infantil que el EVA, pero yo quería entrenar. Y sí que es cierto que después de 6 años en Zaragoza, trabajando en un club pues muy grande, con dirección técnica, dirección deportiva, con el ACB, la cantera, fundación, con un presupuesto grande, no entrené ninguno de los 6 años un equipo, y al finalizar esa etapa veo, bueno, no es que no me guste entrenar, que me encanta, me apasiona, es que es una discriminación positiva, me gusta más la dirección deportiva. Entonces, en Torrelodones es un club donde vuelvo un poco al modelo de Alcázar, que soy el director deportivo y a su vez entrenador. El año pasado junior masculino, cadete femenino, este año junior femenino. Me sigue dando igual masculino que femenino, me sigue dando igual alevines que EVA. Pero sí que ha cambiado en mí, que ahora yo me siento un director deportivo que entrena de manera circunstancial. Y hace pues 10 años, en 2007, cuando ficho en el Alcázar, era al revés, era un entrenador que en aquel momento era director técnico, pues muchas veces para completar una jornada completa, como creo que nos puede haber pasado a muchos, que haces pues muchas cosas en un club, ¿no? En la dirección técnica, entrenas varios equipos, organizas cosas de verano, porque el modelo no profesional de un club amateur, como son la práctica totalidad de los clubes en Baleares, te lleva a eso. Entonces, bueno, es un poco la trayectoria desde que ficho como jugador en Alayor en el año 2004 hasta la temporada 2020, pues los últimos 16 años resumidos pues bastante rápido, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir, ayer Miquel Vic nos dijo lo mismo, que se convirtió en director deportivo de manera circunstancial. Es decir, yo creo que al final los directores deportivos de base no hay nadie que diga yo quiero ser director deportivo. No he conocido a ninguno. Estarás de acuerdo conmigo. Sí. Pero luego cuando te metes en este mundo es un mundo que lo ves y te gusta, y compaginarlo con entrenar es muy positivo, que es una discriminación positiva solo ser director deportivo, pero también dices, viste, pero también quiero entrenar un poco, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta que el mundo de la dirección deportiva te da incluso una visión más global, ¿no? Del entrenamiento, porque estás visualizando, y ahora iremos a donde quiero ir a parar con la expresión, digamos, una visión más amplia de la capacidad del jugador, la proyección y digamos una visión amplia de todo, del club, de los entrenadores, de los jugadores, de un jugador premini, tú ya lo ves o lo visualizas en infantil, etcétera, ¿no? Y por eso, un claro ejemplo es que cuando tú llegas a Zaragoza, evidentemente CAI es una de las canteras importantes de España, pero la realidad es que cuando tú llegas, a veces hay marcadores que son simbólicos, pero que sí que te dan una razón, que a veces el triunfo, el éxito, no tiene que quitar el esfuerzo, o no tiene que ser más importante que el esfuerzo. Pero la realidad es que cuando tú llegas hay pocos jugadores de Zaragoza en selecciones españolas, y cuando tú te vas hay 8, 10, 12 que están en dinámica de selección española. Sí, me parece que llegamos a tener hasta 15 o 16 a la vez, si bien es cierto que contando también los pequeños, ¿no? Las operaciones de U12, U13, U14, que es academia. Pero sí, coincidió una buena generación 2000-2001 de Zaragoza, que no es fácil que te salgan jugadores como Carlos Alocén, Jaime Fernández, Jaime Pradilla, de casa, y creo que hicimos buenas incorporaciones como Sergi García, por ejemplo, que en este caso venía de Baleares, de Palma, y todo ello sumado pues a una inversión de club y a mucho trabajo, pues dio su fruto. Y luego, pues algo muy importante, entrenadores en el primer equipo, pues desde José Luis Abós hasta Andreu Casadevall, pasando por J. Cuspinera, etcétera, etcétera, que confiaban en ellos y los ponían, porque por un muy buen trabajo que hagas en la base, si el entrenador no los pone, eso no luce, ¿no? O sea, si más allá de los marcadores que puedas tener de selecciones menores, el objetivo de un club ACB es que formes jugadores que lleguen a formar parte de la primera plantilla, ¿no? Y bueno, lo conseguimos y fue una etapa bonita de 6 años, y sigo a los jugadores con mucho cariño porque siguen siendo muy jóvenes. La generación 2000, que ahora es senior, lo saco de Alevín en 2012 cuando llego, hace 8 temporadas, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito cómo ves tú esa visión amplia que debe tener un director deportivo. Es decir, ¿qué tipo de visualización, más que visión, visualización debe tener un director deportivo cuando
cuando coge un club de formación? Bueno, yo creo que el trabajo de la dirección deportiva es de carácter multidisciplinar, ¿no? Puede ser, hay directores deportivos que van más enfocados al área económica, algunos van más enfocados al área deportiva, algunos tienen más perfil de entrenador, director deportivo, al revés, como es mi caso. Hay algún director deportivo que es más gerente o más director general, como puede ser el caso de Miki, que justo has comentado antes. Yo creo que Miki tiene un perfil más director deportivo gerente, director general, porque no ha entrenado y ahora estamos los dos en ese espacio, pero creo que somos perfiles diferentes, ¿no? Cuando llegas a un club, o yo creo que cuando llegas, no, antes de llegar a un club, lo más importante es que los responsables, sea presidente, vicepresidente, gerente, director general, te digan qué quieren, ¿no? Porque a lo mejor se lo puedes dar o no, o estás de acuerdo o no. Yo creo que es importante no estar de acuerdo en todo, pero estar de acuerdo en la mayoría de las cosas, especialmente en la filosofía y en la política del club, ¿no? Tú cuando llegas a un club tienes que saber cuál es su objetivo, si sacar jugadores para el primer equipo, si conseguir tener 100 licencias más, si vender jugadores, si formar entrenadores jóvenes, organizar eventos, subir la marca social del club, mejorar la estructura. Es que pueden ser muchísimas variables, ¿no? Entonces, ver si realmente puedes ayudarles o no, y a partir de ahí, creo que una de las cosas más importantes es buscar los recursos humanos, acertar con las personas, porque yo creo que las personas hacen los clubs por encima de las siglas o los escudos, y a partir de ahí empezar a construir. Yo creo que siempre desde abajo, sin perder de vista las categorías, bueno, donde ellos quieran estar, ¿no? A nivel profesional, pero empezar desde abajo, poniendo buenos entrenadores y tratando de captar el máximo talento posible y desarrollarlos con paciencia. Zaragoza fueron 6 años y podían haber sido 5 o 8 o 9. O sea, el tema de cantera es muy lento. En Torrelodones llevo 1 año y medio, hemos hecho cosas, pero podría estar o puedo estar pues, los años que quiera, porque es un trabajo pues muy, muy lento. El ciclo de un niño alevín son 8 años hasta que llega senior, pero a los 18 eres senior, pero de los 18 a los 23, 24 tiene que ser de carácter formativo prácticamente igual que en etapa junior. Claro, es un largo plazo total, quiero decir. En ese aspecto luego hablaremos de Torrelodones. Antes de entrar contigo he estado haciendo un Zoom con un club y sus entrenadores y hemos estado hablando y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo establezco como, no sé si llamarlo una pirámide, pero sí como una correlación, digamos que, por ejemplo, un club con buenos jugadores o buenos equipos, pero malos entrenadores, al final no crecen los jugadores, no crecen los equipos. Al final, para mí, la base de la pirámide son los entrenadores, porque da igual los jugadores que tengas, pero los entrenadores construyen buenos jugadores, los jugadores construyen buenos equipos, y luego una cosa que preocupa mucho a los clubes de formación pequeños, de pueblos, etcétera, es la captación. Y yo siempre digo que no hay que hacer cosas espectaculares, sino que un buen trabajo es la mejor manera de vender y la mejor manera de captar. ¿Estás de acuerdo con esta pirámide? Sí, buscar el equilibrio, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo que los profesionales o los entrenadores en este caso sean o no sean profesionales, que luego podemos entrar a valorar qué significa profesional o no, son muy importantes, y los jugadores también, ¿no? Podemos hablar de mi etapa en Alcázar, de mi etapa en Zaragoza, de mi etapa en Torrelodones, y al final busco el equilibrio entre tener los mejores profesionales posibles, todo ello vinculado evidentemente a un presupuesto, porque el dinero manda en muchas ocasiones, y luego el tener buenos jugadores, evidentemente. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú tienes buenos entrenadores, los jugadores van a querer ir a ese club a entrenar con esos entrenadores, igual que si tienes buenos preparadores físicos, buenos fisioterapeutas, buenos psicólogos, buena instalación, una buena estructura de club que les pueda desarrollar más allá del ámbito deportivo. Bueno, creo que son muchas cosas y es buscar el equilibrio entre todas ellas, como os digo, intentando cuadrar el presupuesto, porque el club ideal yo creo que lo tenemos todos en la cabeza, pero es complicado por temas económicos. Es fácil ver cómo estaba Baleares en 2008, 9, 10, 11 y cómo está ahora, ¿no? Al final, Menorca ha tenido ACB, bronce, muchos EVAs, Mallorca varios oros, muchos EVAs, Ibiza ha tenido muchísimo baloncesto, más femenino que masculino, pero mucho baloncesto, y ahora mismo, salvo 2 proyectos profesionales puntuales, hay poco, ¿no? Eso va vinculado a un tema económico. Sigue habiendo buenos profesionales, sigue habiendo pasión por el baloncesto,
pero pues por los motivos que sean, los ingresos no son los que tienen que ser para estar al nivel al que se estaba antes. Tú ahora, en tu llegada a Torrelodones, claro, llegas y no conoces a ningún entrenador. Eso es lo primero. Llegas allí y no conoces a nadie. ¿O sí? ¿Conocías a alguien, entrenador? Conocía a un entrenador que había estado en Unicaja antes porque habíamos coincidido en campeonatos de España mini en San Fernando y se da la casualidad de que él ficha 2 años antes y cuando llego ficho y le conozco. Pero vamos, vale. uno de 30, no... Exacto, 1 de 30. Eso, evidentemente, un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para decir, tú vas a llevar este equipo, tú vas a llevar el otro equipo? ¿Cómo puedes acertar con los perfiles cuando ya lo tienes, entre comillas? Llegas y lo tienes medio hecho y tienes que poner, porque al final, tú sabes bien y estarás de acuerdo conmigo, y lo decía ahora aquí Óscar, los mejores entrenadores, o si tienes que elegir, pero sí, seguro que los mejores tienen que estar en la base, en pre-mini y en mini, que es donde se crea todo, ¿no? Donde se empieza a crear, donde se engendra la máquina, donde empieza a crearse todo. Entonces, sin saber en qué te basas, ves a un entrenador entrenar en pista y en qué detalles te basas para decir, este tío está para entrenar aquí, está para entrenar allí. Mirad, el primer año... Yo he estado ya, pues bueno, ya llevo unos cuantos años. El primer año en cada sitio intento modificar lo menos posible. Si me remonto a mi primer año en Alcázar en 2007, a mi primer año en Zaragoza en 2012 o a mi primer año aquí el año pasado, intento el primer año no tocar prácticamente nada. Al final, cuando llegas a un club, la directiva te transmite su opinión, normalmente, bueno, con argumentos porque conocen a la gente, pero siempre es un argumento un poco sesgado, un poco desde su punto de vista. Mediante amigos, conocidos, representantes, gente del baloncesto, pues tienes una opinión sobre la gente, pero tiendo a no tocar absolutamente nada o casi nada, que es lo que hice mi primer año en Mahón, mi primero en Zaragoza y mi primero en Torrelodones. Fiarte de la gente que ya estaba, fiarte de los más veteranos, de los coordinadores, de la directiva, y pasar un año donde es quizá el año más difícil, porque durante el año... no durante el año, el primer mes, el segundo mes, ya ves cosas que probablemente hubieses cambiado y tienes que aguantar y convivir un año con ellas. Y después de ese año sí que hago muchos cambios. Mis cambios del 2007 a 2008 en Alcázar fueron muchos, de 2012 a 2013 en Zaragoza fueron muchos, y el año pasado, o sea, el inicio de esta, hemos hecho muchos cambios, ¿no? Entonces, más allá de la información que ya te da la directiva y más allá de la información que tienes por uno u otro canal, tienes la más importante, que es tu percepción durante el año, ¿no? Y a partir de ahí, algunos continúan, otros no continúan, algunos continúan en un rol similar y otros continúan en un rol diferente, ¿no? Por eso creo que se comete un error con los directores deportivos, pero que es difícil solucionarlo, que es incorporarlos en el mes de junio o de julio, cuando hay un poco margen de maniobra. Y yo he tratado, en las ocasiones que he tenido, en hacerlo diferente. ¿Cómo lo he hecho diferente? Cuando yo me voy de Alcázar, que estoy 5 temporadas, en la penúltima jugamos fase de ascenso de EVA Plata, y no es que no salgamos en Plata, no es que no salgamos en EVA, es que tenemos que salir en Primera Balear. Ahí es cuando le digo a la directiva que no continúo, y ellos me comentan de seguir un año más. Y en octubre ya publicamos y ya decimos que no voy a continuar en el club. Entonces, el club tiene todo el año para buscar una persona y que esa persona pueda empezar a tomar decisiones con tiempo. Claro, en Zaragoza intenté hacer lo mismo. Yo de Zaragoza salgo un 2 de marzo. Y mucha gente le llamó la atención, ¿no? Dice, ¿por qué sale Luis en marzo cuando llevaba 6 años y todo iba bien? Bueno, pensé que era el momento adecuado para que ellos dieran un cambio, tenían claro quién iban a poner, yo tenía claro que quería salir, yo pude buscarme un nuevo club con tiempo y ellos pudieron incorporar una persona con tiempo. Entonces, lo ideal, cuando buscas un cargo de confianza, sea un coordinador, sea un director técnico, sea un director deportivo, sería que esa persona sepa que se va a incorporar con unos meses de antelación, con margen para poder tomar decisiones, porque si te incorporas en julio o te incorporas en agosto, el primer año tienes muy poco margen y tienes que tomar las decisiones que te vengan prácticamente dichas desde arriba, desde la perspectiva. Sí, no es que sea un año perdido, pero quizá no es todo lo bien invertido que se debería.
Dice, dice Chisco Cruz, que lo conoces, supongo, dice, ¿qué es más difícil, encontrar buenos entrenadores o bar abierto en Mao un lunes? No, mirad, yo no es, bueno, no es porque esté haciendo el Instagram este para la Federación Balear, pero yo pienso que hay muy buenos entrenadores en Baleares. Yo ya llevo 6 comunidades autónomas. Al final, gallego, menorquinizado, afincado en Torrelodones ahora, pero he vivido en 6 comunidades autónomas, ahora Madrid, quizá la más competitiva porque la competición doméstica te obliga mucho más, y Madrid todo está multiplicado por 10. El hecho de tener 6 millones de habitantes en un radio relativamente pequeño hace que todo sea más grande, ¿no? Pero Ibiza lo conozco menos, conozco algún entrenador, pero lo conozco menos, pero yo creo que en Mallorca hay muy buenos entrenadores y en Menorca hay muy buenos entrenadores. El tema es que muchos no entrenan y no sé por qué, o muchos entrenan lo que hablamos muchas veces, un EVA, un nacional, cuando serían entrenadores que podían ayudar mucho a potenciar la base en alevines infantiles. Me imagino que irá vinculado a la remuneración económica, me imagino que irá vinculado, bueno, no lo sé, pero hay muy buenos entrenadores. Está el centro de tecnificación, que pienso que es bueno, un sitio muy interesante. Hay clubs muy buenos en Mallorca, hay clubs muy buenos en Menorca. Se ve con el número de jugadores que han salido de Baleares, tanto en masculino como en femenino, los últimos 15, 20 años, jugadores de máximo nivel, ¿no? Y bueno, es una pena que no pueda haber a corto plazo pues otra vez estructuras potentes como hubo, porque yo recuerdo mis últimos años en Alcázar, las primeras nacionales tenían jugadores profesionales, todos los clubs tenían entrenadores profesionales, había unas estructuras muy, muy, muy potentes, más allá de los ACB de Menorca o del Palma Comágica, o sea, más allá de los de arriba, había estructuras potentes, ¿no? Y que eso, bueno, entiendo que la crisis hizo mucho daño, entiendo que la subvención pública o la subvención, bueno, ayuntamiento, consejo, gobierno en su momento desvirtuó un poco los presupuestos y fue lo que provocó algo de recesión cuando eso desapareció, pero sí que pienso que Baleares, por habitantes, es un sitio donde tiene que haber más baloncesto del que hay. Dice, bueno, no lo había dicho y estoy contento de que la gente interactúe, siempre lo digo y se me ha olvidado, que la gente, por favor, que pregunte lo que quiera, que aproveche, que tenemos a Luis y hay que aprovechar y preguntar lo que queramos. ¿Qué proceso llevas, dice, para incorporar un entrenador nuevo si no lo conoces personalmente? Bueno, se nos ofrece en Torrelodones, como la gente... Bueno, a ver, es difícil que yo incorpore a alguien que no conozco personalmente, ¿vale? Quizás sea un error, pero las incorporaciones de Alcázar, las de Zaragoza y las de Torrelodones han sido gente que he conocido personalmente, algunos de muchos años y otros de menos tiempo, pero son gente que conozco. ¿Se podría dar el caso de incorporar a alguien que no conozco? Sí. Nosotros recibimos currículums, tanto yo a nivel personal como el club, en Info Torrelodones. Entonces, al final es ver el currículum, ver dónde ha entrenado, a quién ha entrenado, buscar referencias de ese entrenador, varias, porque al final yo creo que todos tenemos gente que puede hablar bien y gente que puede hablar mal de nosotros por las razones que sea, y luego tratar de tener una entrevista personal, porque más allá del currículum y los conocimientos, yo creo que la gente con la que trabajes tienes que tener feeling, tienes que tener buenas sensaciones, porque yo creo que ninguno de los que trabajamos en baloncesto de formación nos estamos haciendo ricos, creo que todos hacemos muchísimas horas y es importante estar a gusto con las personas con las que trabajas, trabajar con gente que tenga pasión, que tenga deseo, que no mire el reloj, que siempre prevalezcan sus jugadores y sus equipos por encima de su ego personal, y eso no es sencillo. Vivir del baloncesto significa hacer las maletas una y otra vez. Modelos de un entrenador que haya estado 30 años profesional en el mismo club es complicado y cada día más complicado. Entonces, pues bueno, a veces la ambición y la salida de la zona de confort chocan. Y yo es lo que muchas veces noto en los jóvenes. Parecía que se estaba mejorando un poco la cosa, pero ahora entiendo que con esto del coronavirus los clubs vamos a sufrir durante mínimo un par de años y va a ser pues quizás más complicado, ¿no? Que la gente tome la decisión, pues dejo mi trabajo, especialmente si tengo familia, por apostar por el baloncesto, porque es una apuesta arriesgada. Danilo pregunta, ¿cuáles son los pilares básicos para que un entrenador fiche por tu club y un jugador?
Bueno, jugadores tenemos muchos formatos. Jugadores tenemos desde jugadores con beca completa, pues vamos a fichar un jugador de donde sea, de Extremadura o de Lituania, da igual. Lo becamos y ese jugador pues tiene que tener talento, tiene que tener una estructura física interesante, tiene que tener una ética de trabajo buena y una ambición y un deseo de ser profesional, si no, no tiene sentido incorporarte a un proyecto profesional, ¿no? Luego tenemos jugadores que vienen de fuera porque tenemos una academia, jugadores que vienen pagando y que, somos una academia, un club adherido a una academia o al revés, como quieras, gente que está en Torrelodones y vive en esa academia, entonces inscribirte y tener el nivel suficiente para el equipo donde quieras jugar. Y luego están los jugadores de Madrid, tanto becados que los vas a buscar de la comunidad como los que se apuntan. O sea, hay varios formatos de jugadores. Si la pregunta va vinculada a qué perfil de jugadores becamos, pues parecido a Zaragoza. Yo siempre busco talento, busco estructuras físicas interesantes, busco jugadores competitivos y busco jugadores con esa capacidad de esfuerzo, sacrificio y pasión, que es lo que te hace ser competitivo al fin y al cabo. Y para ser entrenador en baloncesto Torrelodones, hay que tener, en este caso, versatilidad quizá, ¿no? Porque nuestros entrenadores entrenan 3 equipos, cosa que evidentemente no es lo ideal, pero es la única manera de poder llegar económicamente. Entonces, cuando incorporamos a un entrenador, le decimos que tiene que adaptarse a la parte de rendimiento y a la parte social, que tiene que adaptarse a masculino y a femenino, y que tiene que adaptarse a chicos y chicas pequeños y a mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Que un entrenador en Torre puede entrenar el Junior A y un Alevín, o puede entrenar el Cadete A y un Infantil C, porque buscamos que todas las familias del club vean que las incorporaciones profesionales no van todas dirigidas a los equipos de más nivel, no van todas dirigidas a masculino o no van todas dirigidas a una franja, sino que tratamos de repartir los entrenadores full time para, como un pulpo con los tentáculos, tratar de llegar lo más lejos posible dentro de la estructura del club. Entonces, esa versatilidad de, no, es que yo soy de masculino, yo soy de femenino, es que yo pequeños no quiero. Esos no podemos, porque la realidad del club es que buscamos un perfil de entrenadores. Igual en un futuro el club crece y podemos tener el club segmentado y buscar diferentes perfiles. A día de hoy buscamos entrenadores todoterreno. Cuando has comentado el tema de que no entendías por qué hay entrenadores muy buenos entrenando en Primera Balear y no entrenando a niños pequeños, no sabías si era por un tema económico y tal. Bueno, yo veo otras ambiciones en ese aspecto. Me lo he encontrado cuando he hablado con entrenadores que ellos me dicen que no tienen ninguna, digamos, que no les apetece. Se acaban de sacar el título nacional, quieren experimentar, digamos, y tal. ¿Qué pasa? Que, yo lo que me doy cuenta es que como yo lo entiendo, como yo ya lo he vivido, evidentemente ahora a mí lo que me apetece es entrenar pre-minis. Pero claro, no todo el mundo está igual. Yo en su momento también quería entrenar senior y también entrené senior, a lo mejor antes incluso de lo que debía, ¿no? Entonces también hay parte de esa formación del entrenador, que primero empiezas con equipos de base, poco a poco te vas formando, cuanto más te vas formando y más capacidad vas teniendo, evidentemente que es como poner en práctica esa capacidad, ¿no? Y me encuentro muchos entrenadores que me dicen esto, es que yo quiero llevar un senior, quiero llevar un sub-23. Yo, por ejemplo, en Pollensa no tengo senior femenino, no tengo sub-23 de nada. Tú sabes, como en Menorca pasa lo mismo, en según qué pueblos también, de Mallorca y en Ibiza, que es que cuando termina la etapa junior, los equipos se desmantelan completamente. Y entonces, al estar desmantelados, es muy complicado mantener una estructura que funcione bien o a un nivel competitivo en sub-23 y en primera, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Es decir, de que los entrenadores también tienen su ambición personal de que, hombre, yo quiero intentar un senior, a ver si puedo llegar a EVA, a ver si puedo llegar un poco más arriba. Yo creo que son varios factores. A veces hay un factor logístico que influye también, que la gente, evidentemente, que gana 200, 300, 400 euros, tiene su trabajo y el baloncesto es un hobby. Y las horas, las franjas en las que puede entrenar son las últimas franjas, ¿no? Si sales de trabajar a las 7 o a las 8 de la tarde, puedes entrenar de 8:30 a 10, de 9:30 a 11, y en esas franjas suelen entrenar los equipos junior o los senior. A veces los alevines entrenan 5 o 6 de la tarde,
y la falta de disponibilidad por un tema laboral hace que un grupo de entrenadores o entrenadoras ya no puedan entrenar a esas horas, ¿no? Yo creo que otro factor es el económico. La gente se ha cansado de perder dinero, ¿no? Que a veces no llega, sumas la gasolina, sumas el desplazamiento, sumas el teléfono y no compensa, ¿no? Tampoco entiendo muy bien por qué se paga mejor un Primera Nacional que un Alevín, cuando yo creo que es más complicado entrenar bien un mini que entrenar bien un Primera Nacional, sinceramente. O sea, la categoría Alevín, la categoría infantil, son categorías muy complicadas que requieren, bueno, yo creo que incluso más preparación, más experiencia que entrenar un Primera Nacional, especialmente si el equipo es de veteranos, ¿no? Y luego tercero, como has hablado tú, pues el ego, o el querer de la gente, de que parece que llevar un cadete de especial, o bueno, no sé cómo se llaman en Baleares los que están arriba, o un junior de especial, no sé, nivel A, no sé cómo se llaman las categorías, pues que es mejor que por repercusión, pues por lo que sea, ¿no? Y si es un club de los que puede fichar jugadores y jugadoras, pues todavía más. Si bien es cierto que yo también tuve ese momento de que me apetecía muchísimo llevar un buen junior, llevar un buen nacional, llevar un buen EVA, y ahora mismo, bueno, ya lo he dicho al principio de la charla, ¿no? Ahora mismo soy un director deportivo que circunstancialmente entreno porque me apasiona y podría entrenar igual chicos que chicas cuando siempre había entrenado masculino y entrenaría con la misma ilusión un Liga EVA que un infantil o un alevín. Y bueno, yo siempre animo a los entrenadores con experiencia y a algunos entrenadores a que entrenen abajo porque es lo más importante. Nosotros en Torrelodones este año, el entrenador del alevín masculino y el entrenador del alevín femenino eran profesionales los dos, para que os hagáis una idea de la apuesta. El entrenador del infantil masculino y del infantil femenino eran profesionales los dos. Es decir, que los 4 equipos más relevantes de alevín infantil están entrenados por 4 profesionales, cuando los podíamos haber puesto todos en junior y en senior, pero creemos que eso es lo que nos va a dar resultado a medio o largo plazo. Por supuesto. Bueno, podemos debatir una hora con el tema de lo que es un entrenador profesional o no. Porque, bueno, para mí un entrenador profesional, yo que no vivo del baloncesto, me considero igual de profesional que cualquier otro entrenador que vive de ello. Entonces, cuando definimos, para definir un poquito lo que tú llamas entrenador profesional o no, tú te refieres a que tiene dedicación exclusiva, digamos, ¿no? Sí, es que de hecho yo creo que entrenador profesional es un nombre equivocado. Aquí le llamamos full time, ¿no? Full time. Cuando hablas de full time es dedicación exclusiva. Es gente que aparte del baloncesto no tiene otro trabajo aparte. Entonces eso pueden ser 2 cosas. Uno, que económicamente la cantidad sea suficiente para vivir, o que esa persona viva en casa de los padres o esté estudiando y igualmente tenga una dedicación exclusiva aunque la remuneración no sea acorde, ¿no? Efectivamente, se puede ser muy profesional entrenando un alevín o un infantil y se puede ser muy poco profesional entrenando un EVA o un LEP. Entonces yo creo que el término de full time, cuando hablamos de gente a jornada completa, gente que su dedicación es exclusiva al baloncesto, es el concepto del que hablamos. Y yo creo que es importante, por el tiempo, al final es importante poder pensar. Cuando hablo de poder pensar es antes de un partido, después de un partido, antes de un entrenamiento, después de un entrenamiento, hablar con los niños, con las niñas, con los padres, si van con el seleccionador, con el preparador físico. Al final, el modelo de salir de trabajar corriendo, llegar al entreno cuando faltan 10 minutos y cuando se acaba el entreno irte corriendo a casa porque tienes que hacer la cena, porque están los niños, por muy buen entrenador que seas, nunca vas a conseguir dar un nivel alto, ¿no? O sea, el poder madurar las cosas, el grabar un partido y verlo después, el preparar los entrenos con tiempo, el poder estar en casa dándole vueltas a cómo mejorar tu equipo, cómo mejorar tu club, eso al final son intangibles que suben considerablemente el nivel. Lo has definido muy bien, intangibles de un entrenador, gran definición. Daniel VM dice, otro de los factores quizás es que hay entrenadores con capacidad de conectar con juveniles, pero con infantiles son incapaces de transmitir. Bueno, sin duda, eso ya son las franjas donde cada entrenador sea mejor. Hay entrenadores muy buenos para alevino infantil y luego son incapaces, por lo que sea, por liderazgo, por carácter, por el motivo que sea, de llevar un nacional o un junior, y al revés, hay entrenadores que tienen una franja muy buena en junior o en senior y les cuesta entrenar pequeños por los motivos que sean. Igual que hay gente que son fantásticos entrenadores ayudantes, eso pasa en ACB, pasa en Leporo, gente que tácticamente son muy buenos, que hacen scouting,
que el día a día son muy buenos, que en una parcela de trabajo es muy bueno, que son complementarios a un primer entrenador, pero que cuando están en primera línea tienen los conocimientos, pero tienen otras carencias que hacen que no puedan ser primeros entrenadores. Creo que eso se ha visto y se está viendo en la élite, ¿no? Entonces, ese es otro tema, el cada uno ser consciente dónde puede hacerlo bien y escoger, y ahí está la función del director deportivo, del director técnico, de intentar ubicar a la gente de la mejor forma posible. Claro. Javi Donita dice, ¿crees que en la mayoría de clubes hay falta de formación en las direcciones deportivas? Evidentemente, yo, por ejemplo, pienso que no hay curso de directores deportivos, eso es lo primero. Desde la Federación Balear hemos intentado hacer un poquito de formación a través de congresos de directores deportivos, etcétera. Hemos traído a Antonio Maceiras, a Ricard Casas, bueno, hemos intentado trabajar sobre eso, ¿no? Pero es muy complicado, por lo que tú has dicho al principio, porque normalmente los directores deportivos son directores deportivos circunstanciales, son entrenadores que circunstancialmente se convierten en directores deportivos. Sí, ahí, bueno, solo hay dos maneras de formarte, ¿no? Una autodidacta, que es la que inicialmente creo que hemos hecho todos, ensayo-error, 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 y intentar acertar más de lo que te equivocas, y creo que en la primera etapa de todo el mundo pues no puede ser de otra manera. Y luego, si tienes la suerte de poder aprender de alguien. Yo, si miro para atrás, los años de Alcázar, yo tuve una suerte tremenda del presidente, Paco Franco. Es un tipo, bueno, ahora es un amigo, ¿no? Pero es un tipo absolutamente extraordinario, tiene su trabajo, lleva 20 y tantos años dirigiendo el club, y aprendí mucho y tuvo mucha paciencia conmigo, porque yo fiché con 25 años y con una ilusión tremenda, pero cometiendo muchos errores, ¿no? Fue un aprendizaje de 5 años muy autodidacta con esta persona que os digo, con Paco, que me ayudó mucho. Zaragoza es diferente. Zaragoza llevo con 30 años con más experiencia y tengo la suerte de encontrarme una estructura absolutamente profesional y poder aprender. Pues en ese momento estaba Willy Villar, director deportivo, ahora están Estudiantes, estaba José Luis Abós, paz descanse, de entrenador, estaba Pedro Eneri, de director general. Después pasaron entrenadores, pasaron gerentes, pasaron directores deportivos, y de todos pues fui aprendiendo. Y claro, los 6 años de Zaragoza fueron un máster. Yo siempre digo que he aprendido mucho más a nivel laboral que haciendo INEF, o haciendo un máster, o haciendo los cursos de entrenador, o yendo a 50.000 clinics. Al final, el día a día es lo que te hace crecer. Las experiencias, el estar con gente mejor que tú, el que te expliquen el porqué de las cosas, el que te ayuden. Y yo tuve muchísima suerte de que José Luis Abós y Willy Villar, que eran un tándem, bueno, que funcionó muy bien en Inca, y que se fueron juntos para Zaragoza, me adoptaron, ¿no? Y viví con ellos europeos, mundiales, nos íbamos a hacer viajes por Europa a detectar jugadores, íbamos a ver Leporo, y al final esa formación es que no tiene precio, yo creo que no hay otra manera. Luego cursos, sí, puedes hacer cursos, clinics, formaciones, pero al final el día a día es lo que te da. En estas charlas hemos hablado mucho de esto, de la experiencia de entrenador a través de la experiencia que has tenido como jugador y como entrenador y con los entrenadores que has tenido, es decir, qué te han transmitido y poder compartir. Y no solo lo que compartes, yo me acuerdo porque con los entrenadores que yo me he formado, como Matías o Cepeda, mis referentes, pues evidentemente no solo es la experiencia que me transmiten ellos, sino la experiencia que ellos me transmiten, que han aprendido de otros. Es decir, porque es lo típico, me acuerdo, por ejemplo, Colino, que también aprendí mucho con él. Él me transmitió muchísimas experiencias y muchísimo aprendizaje de otros entrenadores con los que había trabajado, como Mario Palma o como Ángel Jareño. Entonces, el aprendizaje se convierte es muy versátil, quiero decir, te llega de muchísimos modos, más que si estás tú solo allí y tienes que aprender a base de ensayo o error. Pues evidentemente poder estar con gente como Willy Villar o como José Luis Abós, pues imagínate. Por cierto, mañana tenemos a Willy aquí con nosotros. Aprovecho para preguntarte, porque esta semana me han llamado, evidentemente hay mucha gente preocupada por esta crisis que nos viene económica. Se está hablando mucho si el BD Travel Brand va a poder salir, incluso Guillermo comentó que no sabe si a lo mejor saldremos en EVA, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo se ve todo muy, muy, muy mal, ¿no?
pero me han llamado muchos entrenadores de base o, digamos, gente que se dedica en equipos a captar dinero para sacar nuevas fórmulas, investigar nuevas maneras de sacar dinero, porque evidentemente es ya algo que se prevé es que los sponsors van a ser menos y van a aportar menos dinero. Esto parece que va a ser impepinable, ¿no? Me gustaría, tú, que estás en un club profesional en este aspecto, como Torrelodones, me gustaría que nos dieras un poco de luz al respecto de diferentes modos de financiación. Nos has hablado de la academia, pero aparte de la academia, estoy seguro que hay muchísimos más modos de financiación, evidentemente los sponsors, etcétera, y seguro que nos dan luz en alguna idea que nos puede servir en clubes de formación donde vamos a perder mucho dinero de sponsors. En este momento no es fácil, porque estamos hablando que somos clubs que nuestra principal fuente de ingresos es la actividad. Cuando la actividad se paran, los ingresos se paran de manera directamente proporcional, ¿no? El presupuesto de Torrelodones, que no es un secreto, sale en la asamblea de socios, que oscila sobre 700.000 euros. El 50% son cuotas, las cuotas de los niños, y el otro 50% sale de actividades que organiza el club, como campus, como torneos, como la Semana de Baloncesto y Mujer. Este año vamos a organizar el Campeonato de España Cadete, la academia que tenemos, la venta de jugadores. Al final, Torrelodones, una de las partes es fichar jugadores, formarlos y luego venderlos. El año pasado salió Rubén Domínguez al Estudiantes, Ibrahim Magas al Betis, ha salido Jordan Saco Manresa, Lazar Mutic, Emil Savic. Este año saldrá Minata Sangare, una chica de Mali. Pues es la formación y la venta de los jugadores. Ahora va a ser complicado. Yo creo que va a haber un momento en que una de dos, o ayudan las instituciones, que creo que va a ser complicado, algún ayuntamiento, alguna ciudad que pueda poner dinero, que va a ser difícil, y si no, creo que va a ser de financiación privada. Va a ser complicado, los sponsors pequeños se van a caer. ¿Tú cómo le vas a pedir a alguien 5.000 o 10.000 euros de sponsor cuando ha echado a 3 trabajadores o tiene un ERTE con sus trabajadores? Que es imposible, ¿no? Aquí una de las fórmulas que tenemos con los entrenadores, y que es una fórmula de ingresos también para el club, los entrenadores tienen un contrato fijo con X equipos, pues llevan 3 equipos, por ejemplo. A mayores de esos hacen skills. ¿Qué son skills? Skills lo pueden hacer los entrenadores, los fisios, los prepa o la psicóloga. ¿En qué consiste eso? En sus horas libres, sábado por la tarde, domingo por la tarde, cuando no hay competición, pueden hacer tecnificaciones, ¿vale? Entonces, las tecnificaciones, el club vende los bonos de tecnificación. Vendes un bono de 4, me parece que son a 100 euros, a 25 euros la sesión. De esta tecnificación, un tanto por ciento alto es para el entrenador y otro tanto por ciento es para el club, a cambio de instalación, de suministros, de material, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos con los fisios, lo hacemos con los prepas y lo hacemos con la psicóloga. Es decir, que a mayores de la cuota que tú pagas como jugador o como jugadora de Torrelodones, tienes un abanico de servicios para que esos 11 o 12 profesionales, para que somos 11 personas full time en el club, puedan tener ese ingreso extra en ese tiempo extra si quieren. Pueden hacerlo o no hacerlo. Y los jugadores son libres de contratar cualquier tipo de complemento. Pues yo quiero hacer 2 días más de preparación física yo solo, o quiero hacer tecnificación, o quiero ir al fisio, o quiero tener sesiones con la psicóloga deportiva. Bueno, tienes esa opción, que es una fuente de ingresos para los profesionales, para complementar sueldos que evidentemente no son altos, y es una fuente de ingresos alternativa al club. Hacemos muchos campus en Navidad, en Semana Santa, en verano, y poco más. No te creas que tenemos un modelo muy novedoso. Las cuotas son altas. Torrelodones es una zona bien ubicada en Madrid. Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo es una zona con una renta por cápita alta, más alta que en el sur de Madrid. Puedes permitirte tener ese lujo de profesionales con las cuotas un poco más altas de lo normal. Pero ¿Más alta de lo normal cuánto es? Sí se puede decir. Sí, todo es público, no hay problema. 800, 900 al año, 80 euros al mes, 90 euros al mes de cuota. Claro, es que estamos hablando de que aquí se pagan 300 euros al mes. Vale. ¿Y de qué? Estamos hablando de que muchas de estas cosas que has dicho, muchos clubes que lo hacen, hay clubes que no lo hacen, evidentemente, pero hay muchos clubes, nosotros, por ejemplo, las tecnificaciones las hacemos de manera voluntaria. Es decir, ni se nos había pasado por la cabeza hacer bonos de skills, es decir, hacer tecnificaciones, proponer a los chicos
hacer planificaciones y cobrarles dinero extra, ¿no? Incluso, por ejemplo, los niños que trabajan con psicólogo, yo ya te estoy hablando a nivel personal, pero estoy seguro que es para transmitir un poquito la realidad diferente a veces de cosas que se pueden o no se pueden hacer, que es una muy buena idea lo de los skills, pero claro, es que nadie antes nos habíamos planteado cobrar por esos skills. Nosotros entrenamos en verano, entrenamos en semanas que no hay campus, pues entrenamos a los chicos que tienen compromisos con selección española o balear, hacemos tecnificaciones extraordinarias en el instituto a las 2 del mediodía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero nunca ni hemos pensado en cobrar esto, y ahora vemos que es una cosa que puede ser habitual y que la gente que se lo pueda permitir evidentemente tiene que ayudar en ese aspecto. Bueno, no sé si es una buena o una mala idea que nos has dado que puede plantear algunos problemas. Lo que sí está claro es que yo creo que el baloncesto, es verdad que hay que analizar los diferentes sitios, Torrelodones o según qué sitio de Mallorca o de Madrid incluso, que no pueden pagar lo mismo, pero evidentemente creo que 300 o 350 euros al año es muy poco por el gran servicio que damos los clubes de baloncesto a nivel global, no solo baloncesto, no solo por la preocupación. No sé si estarás de acuerdo que esa cuota es ínfima. Evidentemente 900 euros a lo mejor es mucho, pero que la cuota del baloncesto debería subir un poquito. Bueno, es que yo lo del baloncesto de carácter altruista, obviamente no lo defiendo. O sea, si yo quiero somos 11 profesionales aquí y me encantaría tener 15, y cuando tenga 15 que re 18, al final las cosas hay que pagarlas. Es que no es lo mismo ir a un buen restaurante de Mallorca que ir al Burger King. Si vas a un buen restaurante sabes que vas a pagar más que en el Burger King, ¿no? Si tú quieres que haya entrenadores profesionales, tú quieres que haya medios, quieres que haya prepas, psicólogos, o sea, quieres que haya todo eso vale dinero. O sea, al final una de dos, o hay un mecenas detrás que por lo que sea pone dinero porque quiere ponerlo, que son casos muy reducidos, o se vive en la práctica totalidad de las cuotas. Y luego venimos lo de siempre, que si los campus, que si la ropa, que si las fiestas de final de temporada, las rifas de Navidad. O sea, nadie va a inventar nada más allá de que llegue alguien y ponga dinero, ¿no? Es cierto que la cuota aquí es alta, es cierto que el segmento de la población es un sitio, el noroeste de Madrid, que es quizá son 4 de los 7, 8 pueblos de España con la renta per cápita más alta, pero las cosas hay que pagarlas. Si tú pagas 300 euros al año, por poner esa cantidad que me has dicho, son 30 euros al mes. 30 euros al mes son 7,5 euros a la semana. Si entrenas 3 entrenamientos, pagas 2,5 euros por entrenamiento, sin contar el partido. Si no, sale a 1 euro y pico. Entonces, todo el mundo entiende que las clases de inglés se pueden pagar a 10, a 15 o a 20. Todo el mundo entiende que el fisio se paga. Todo el mundo entiende que las clases de piano, las de ballet, las de no sé cuánto. Pero, sin embargo, en baloncesto pagas 2 euros por entrenamiento y te parece normal. Bueno, pues si pagas 2 euros por entrenamiento, pues probablemente tengas un entrenador sin formación, tengas una instalación que no sé qué, el material que no sé cuántos. O sea, al final, todo cuesta dinero. Y en Torrelodones sí que ya, esto no, evidentemente no es cosa mía, yo llevo 2, antes de mí estuvo Dani Gómez 3 años, director deportivo para estar estudiantes, pero es que antes estuvo Ivo Simovic 7 temporadas, ¿no? Y ellos siempre apostaron por, efectivamente, si tú estás en Torrelodones y no quieres pagar esto, te puedes ir a Las Rozas o te puedes ir a Villalba, que son 5 minutos, y la cuota es más baja. Es otro perfil de club, no tiene los profesionales que tenemos nosotros, no tiene el nivel que tenemos nosotros, y es una alternativa, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Pero yo sí que pienso que todos hemos hecho entrenos en Navidad gratis, en verano gratis, y si yo no creo que haya que ir con el taxímetro, pero para que un club sea viable a nivel económico hay que poner unos requisitos, y yo creo que un padre pagar 30 o 40, igual esos 10 euros no le rompen su economía mensual, y para un club que 400 niños paguen 10 o 15 euros más al mes, sí que cambia la realidad deportiva de ese club. Sí. Completamente de acuerdo. Bueno, Miquel Vic nos pregunta, ¿las instalaciones son públicas? Sí, nosotros tenemos, pues bueno, lo de siempre, una subvención del ayuntamiento que a veces va por intercambio, otras veces es menos y tienes que pagar la diferencia, otras, bueno, lo de siempre, sí, es una instalación pública, pero tenemos la suerte de que es un pueblo de 20 y tantos mil habitantes y somos el único club de baloncesto del pueblo, ¿no? Yo ahora que vivo un poco en la realidad de Ciudadela, porque todavía viven allí mis padres,
Claro, está el Boscos, el Ciudadela y el Ponent. Son 3 clubs en un número de habitantes similar aquí. Aquí somos el único club, ¿no? O Mahón. La Salle, el Alcázar, el San Luis y el Castell, 3 municipios, pero muy cercanos, ¿no? Aquí nos repartimos un número de habitantes no muy alto, pero con un solo club. Y luego, al tener la etiqueta de este club pues, de más rendimiento y con todos los medios que tenemos de recursos humanos, los mejores jugadores de todos los alrededores que quieren ese nivel acaban viniendo a Torrelodones porque buscan pues, competir con el Madrid, con Fuenlabrada, con Estudiantes, en femenino con Estu, Rivas. Eso te iba a comentar. Es decir, este último año has llevado un junior femenino, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Y bueno, has competido entre los mejores de Madrid. Cuéntanos un poquito la realidad de este equipo. Es decir, ¿qué tipo de equipo es? Es decir, ¿son todas jugadoras becadas? ¿Son todas jugadoras de Torrelodones? Es decir, la realidad de este equipo, que nos comentabas que venía gente de fuera o no. Un poquito la realidad, que además creo que no sé si quedasteis primeros, o ibais primeros antes del apagón, pero que estabais muy bien. Sí, era un buen junior femenino, yo te digo, yo he entrenado hasta el año pasado siempre chicos, la experiencia del año pasado y con chicas ha sido muy buena, el equipo era una animalada de equipo, habíamos ganado 28 de 29 partidos y habíamos ganado al Estudiantes, que era el campeón de España del año pasado, repetían 9 jugadoras, le ganamos los 3 partidos este año y obviamente íbamos primeras, ganamos la Valencia Basket Cup ganando de 45 al Barça, ganando a Valencia, ganamos al Ensino de Lugo con todo becadas de 40, sí, era un buen equipo. Solo una jugadora de fuera, Minata Sangare, muy determinante, una jugadora africana que yo creo que tiene un futuro brillante, muy determinante, pero el resto de jugadoras, no de Torrelodones, pero sí de Madrid o alrededores. Pero hay jugadoras, para que te hagas una idea, que hacen 70 kilómetros para venir, entrenan y 70 para volver. Eso en las islas es diferente, ¿no? Incluso en Menorca, hacer Mahón, Ciudadela, que son 45, ya cuesta. Aquí hay gente que hace 70, 80 kilómetros y le compensa. Claro. Bueno, ya te digo, era un buen equipo y aparte con mucho volumen de horas. O las chicas de Torrelodones, para que os hagáis una idea de ese equipo junior, entrenaban unas 20 horas a la semana, porque en Torrelodones entrenamos por la mañana de 8:30 a 9:30 antes de que vayan al colegio. Entrenan, se duchan y se van al cole, que es cruzar la calle. A mediodía, de 2:30 a 4:30, metemos 2 horas de tecnificación. Luego por la tarde, físico y pista, y luego 2 partidos el fin de semana. O sea que una jugadora de nivel alto que vive en el pueblo se puede ir a 20, 21, 22 horas de baloncesto a la semana. Claro, eso lo comparas con los clubs que hacen 3 días, hora y media, y no hay color. No hay color. Pero ¿cómo lo hacéis para que puedan entrenar de 8:30 a 9:30 y vayan a clase a las 10? Se pierden las 2 primeras horas. No, bueno, se perderían la primera, pero tenemos muy buena relación con los colegios de la zona, entonces buscamos el día que a primera hora tienen pues una optativa, pues, tipo ética, tipo religión. Si tienen educación física, tratamos de hablar con el profesor para que le convaliden educación física, recuperan clases en los recreos, recuperan clases por las tardes. O sea, buscamos la fórmula para que las jugadoras puedan entrenar lo máximo posible. Vienen a mediodía con un tupper de macarrones, entrenan, se comen el tupper y vuelven al colegio. Al final, evidentemente tienes que tener buenos físicos, tienes que tener talento, pero sin muchísimo trabajo es imposible. Al final, el volumen de horas de entreno, ya te digo, un equipo junior femenino entrenando 20 horas a la semana, muchas jugadoras, empezando el 15 de agosto, parando solo 3 semanas en verano, sin parar en Semana Santa, sin parar en Navidad. Es que es la única fórmula. Cualquier puente, alquilábamos una casa rural, un pabellón y nos íbamos 3 días y a entrenar como locos 3 días. Es que no queda otra. Que ya digo, yo siempre defiendo por igual el baloncesto de rendimiento que el baloncesto social, que grandes que pequeños, pero si tienes claro que un equipo es de rendimiento, sea un junior, un EVA o un cadete, el volumen de horas tiene que ir en consecuencia de lo que quieres, si no las cosas no salen. Claro. A ver, vamos a analizar un poquito, vamos a hablar de técnica, digamos, ¿qué capacidades, qué conceptos, qué tiene que tener para ti un jugador o una jugadora que la quieras fichar para tu club? ¿Qué tipo de talento? Es decir, evidentemente hemos estado hablando de físico, pero hay detalles que marcan el talento de un jugador. ¿Cuáles son estos detalles importantes para ti? Es difícil de explicar, ¿no? A veces cuando doy alguna charla sobre detección de talentos, yo digo que
el talento es la capacidad de hacer fácil las cosas difíciles, ¿no? Esos jugadores que... Bueno, antes estaba escribiendo, he visto Iván Matemalas por aquí. Iván para mí es un jugador con mucho talento. Yo lo he visto en cadete, en junior, en EVA, en plata, en oro. Un jugador que, aparte de un anotador compulsivo, un jugador que hacía las cosas muy fáciles, ¿no? Con mucho talento. Si nos vamos a otro nivel, Juan Carlos Navarro, si te vas a chicas, Alba Torrents, los ejemplos que queráis, ¿no? Están claros. Al final, esa capacidad de hacer fácil las cosas difíciles. Entonces, evidentemente buscamos chicos y chicas con talento, buscamos estructuras físicas interesantes, porque evidentemente hay jugadores y jugadoras. Silvia Domínguez es pequeñita, Javi Salgado ha sido pequeñito, por supuesto que los hay y los seguirá habiendo, pero son una minoría. El baloncesto es un deporte con un componente físico importante. Y luego hay otra muy importante, que es esa capacidad, ese carácter ganador, ese querer y querer y querer. Es fundamental en la élite. Tú puedes llegar a categorías intermedias sin ese carácter, sin ese deseo, pero para un paso más es absolutamente necesario, incluso por encima del físico o por encima del talento. Entonces intentamos buscar el compendio de todas ellas, buscar jugadores con buen físico, con talento y con esa pasión, ese deseo y esas ganas que le hacen diferente, que le hacen ser muy competitivo. Yo creo que el jugador balear, en general, tiene una capacidad competitiva grande. No me digas por qué, no sé si es genético, pero salen, o sea, lo de Sergio Llull, o lo de Rudy, o lo de... ya no a ese nivel, que es altísimo, a un nivel medio hay jugadores y jugadoras muy, muy competitivos. Bueno, me ha pasado el tiempo volando, Luis. Podríamos estar hablando aquí toda la noche y no, pero Instagram nos corta y no solo nos deja hacer 1 hora de directo. Pero bueno, tenemos tiempo, 2 minutos nos quedan, 1,5 minutos, para que nos recomiendes, con todos los invitados nos recomiendan, y además con gran criterio, nos recomiendan una serie, un libro o una peli que hayan estado viendo estos días y que nos quieran deleitar con su recomendación. Pues mira, un libro, tengo varios por ahí que estoy leyendo recientemente. Hay un libro que tengo que se llama 42, solo el número 42, que son 42 historias de gente que corrió un maratón, ¿no? Una maratón. Y sale desde corredores profesionales a Luis Enrique, por ejemplo, a gente absolutamente anónima que nunca ni siquiera habían hecho running, se animaron a correr, luego hicieron una 10K y luego acabaron haciendo un maratón. No por el contenido del libro, que es un libro sin más, sino porque las historias transmiten mucho de historias personales, cómo las cuentan, y bueno, me gustó. A mí me gustan mucho todas las historias veo poca ciencia ficción, no leo novelas, me gustan mucho las pelis basadas en hechos reales, me gustan mucho las biografías, me gusta mucho lo real, lo tangible, lo que se pueda palpar, ¿no? Y ese libro me lo regalaron porque de vez en cuando corro, no maratones ni mucho menos, pero corro y me gustó. Pues nada, pues muchas gracias por tu recomendación, ya se nos va el tiempo y nada, Luis, esperamos verte pronto. Ha sido un placer y todo un aprendizaje hablar contigo y nada, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han seguido, que han sido más de 30 en todo el momento y seguro que muchísima más gente nos va a seguir por YouTube cuando esté colgado. Así que Luis, mucha suerte, te deseamos lo mejor y un fuerte abrazo. Nada, gracias a vosotros, aunque lleve años lejos de las islas, tengo un recuerdo, es mi casa, volveré algún día seguro y muy agradecido de haber compartido este rato con vosotros. Pues nada, gracias a todos y nos vemos mañana con Willy Villar. Hasta luego.